Claro, en realidad esto empezó en medio de la negociación con Francia. A mí me citaron como asesor en presidencial en el gobierno de Macri sobre este tema y bueno, yo asesoré a hacer exactamente lo contrario que terminaron haciendo, que básicamente yo intenté convencer al gobierno anterior y a la Armada sobre todo, que impulsaba lo contrario, que estos barcos efectivamente se podían construir en Argentina más baratos y en las mismas condiciones, y bueno, por una serie de razones se decidió, para mí absolutamente equivocadas y muy sospechosas, se decidió construirlos en España, contratándolos a un precio muy superior al valor de mercado y además evitando la construcción nacional, que hubiera dado mucho trabajo y mucho desarrollo, y hubiéramos ahorrado un montón de plata además, obviamente. Así que ahí empezó todo, en el mismo año 2017, cuando empezó a definirse esto, y bueno, yo estaba justamente escribiendo un libro sobre la industria naval, que es un libro muy importante que se hizo sobre la industria naval argentina y se publicó en el 2018, y ahí yo relaté con todo detalle la investigación que había hecho al respecto, y después, bueno, en muchos foros industriales, tanto argentinos como del exterior, conté este pésimo caso de política industrial argentina, que no solamente desperdició recursos económicos, sino sobre todo desperdició una oportunidad gigantesca de desarrollo de 400 millones de dólares construyendo barcos que perfectamente podemos hacer acá, como hace todos los países de la región. No es que nosotros vamos a ser los primeros, lo hace Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, México, y nosotros, que tenemos una industria naval muy desarrollada, se los importamos a este astillero francés. Raúl, Ahí empezó la cosa. ¿Y a quién no pudiste convencer? ¿A quién te costó o no pudiste persuadir de que la decisión que se iba a tomar era completamente contraria a los intereses nacionales desde lo económico y desde lo productivo, porque iba a postergar el desarrollo de la industria naval? Bueno, no logré, digamos, en realidad en un momento estoy persuadido que el presidente Macri estuvo convencido que era lo mejor, pero bueno, los almirantes y los oficiales a cargo de la Dirección de Material Naval de la Armada insistían que lo mejor era hacerlo con los franceses. Bueno, entonces era difícil la cosa, entonces sobre todo porque en ese momento explotó en el mundo una cantidad de denuncias de corrupción internacionales en Pakistán, Taiwán, Brasil, Malasia, justamente del astillero francés estatal que elegía a la Argentina como el único proveedor posible para estos barcos, y que era justamente toda una falsedad alrededor de eso. Y bueno, y todos esos casos de corrupción que suman $1.000 millones de sobornos están comprobados y publicados en un estudio muy importante de la Universidad de Tufts en Estados Unidos, del instituto más importante que hay de Relaciones Exteriores en Estados Unidos para la fundación, la World Peace Foundation. Entonces de ahí salió toda la información que se publicaba además en todos los diarios del mundo. Y en ese momento nosotros elegíamos al peor de todos, al más sospechoso, y además a un diseño que había sido rechazado por todas las armadas del mundo, incluida la misma armada de Francia. Ni siquiera ellos mismos querían estos barcos. Así que nada. ¿Y cuáles eran las falencias? ¿Cuáles eran las falencias que destacaban y que llevaban a que ni siquiera Francia quería la construcción de estos barcos? Bueno, digamos, yo soy ingeniero naval y por lo tanto respeto mucho los temas técnicos. Yo no soy un experto en temas técnicos militares, pero para eso me baso en unas 15 opiniones que tuve de los principales compradores de estos barcos en el mundo, que fue parte de mi reporte al presidente, tanto de las marinas latinoamericanas, en particular unos pocos días antes de que el barco viniera a ofrecerse a la Argentina. Había pasado por Uruguay y
Y el informe de la Armada Uruguaya, técnico, fue lapidario. En Chile, en Colombia, lo han ofrecido en todos lados, y en todos lados le decían, pero discúlpeme, ni regalado lo queremos este barco. La relación de prestaciones con su costo era inadmisible. Así que, digamos, no quiero ponerme acá a charlar si el cañón era mejor, si la velocidad era suficiente, digamos, esos son temas técnicos, pero todo en su conjunto, dicho por los expertos de la región, a quienes se les puede ofrecer el barco, lo rechazaban. Entonces, sencillamente, yo le transmitía eso al ¿cómo se llama?, al gobierno, con todas las pruebas que había para el caso. Pero bueno, así son las cosas y se hizo de la peor forma que se podía hacer. Por presiones políticas internacionales. Y generalmente en la Argentina, mi experiencia, y ha pasado con la pesca en tantos casos, nosotros solemos dar como moneda de cambio el desarrollo industrial naval, la pesca, la soberanía, el mar, a cambio de espejitos de colores. Por ejemplo, que nos firmen el acuerdo del Mercosur que impulsaba Macri en aquel momento y que Francia frenaba, que nos permitan hacer una prueba de vender biogás, biodiesel, que después lo cancelaron. En definitiva, digamos, una negociación de presiones lógicas que hacen los franceses para vender sus barcos, fue una de las razones principales por las cuales el gobierno decidió entregarles este contrato terrible para los intereses argentinos a este astillero francés, que además es el más corrupto del mundo, según los estudios internacionales. Raúl, Gonzalo Patrone lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Ya está la patrulla contra Almirante Cordero aquí en Mar del Plata. Su libro que va a ser presentado en muy pocos días nada más. Obviamente que escribir un libro, siempre que uno tiene la posibilidad de charlar con un escritor, con alguien que concibe un libro, destaca las sensaciones hermosas y fascinantes que significa tener el libro terminado. Imagino que en su caso es un contraste de emociones y de síntomas, la satisfacción y el dolor también de lo que se describe en la novela. Bueno, digamos, el dolor es muchísimo más grande que la satisfacción. Uh-huh. Digamos, no tiene punto de comparación, digamos, y la razón de usar la ficción como para contar un caso totalmente real y absolutamente documentado, investigado y con todos los detalles que están presentados en el libro, la razón de hacerlo como ficción es justamente para poder asimilar el dolor que significa esta realidad que nos sumerge en, uh-huh, en el subdesarrollo permanente. Sí. Es para asimilarlo y además para hacérselo más fácil y más digerible a la comunidad en general. Yo de este tema vengo hablando hace 4 años en todos los foros posibles del pequeño universo de la política industrial argentina, de los astilleros, del mundo naval latinoamericano, un montón de congresos que cuento esta experiencia terrible argentina, pero no encuentro el menor impacto en las decisiones políticas, ni del gobierno anterior ni de que está haciendo, digamos, cosas para mí mucho peores todavía en el mundo naval con el mismo astillero francés, ¿no? Pero entonces decidí avanzar con otra estrategia. Vamos a escribir, entonces me dije, una novela que parece que alguien la puede decir, che, qué interesante, ojalá que les guste, además, con ficción, pero donde todo lo que se dice ahí es absolutamente cierto. Y bueno, quizás de esa forma otras personas se animen a hablar también, porque no existe el crimen perfecto. Sin duda, sin duda. Raúl. El ocultamiento, la oscuridad y el ocultamiento, sí, es la mejor forma para que se desarrolle la corrupción. Entonces, tenemos que salir a hablar. Y eso es lo que pretendo con el libro. No sé si
si este libro, La Affaire Argentine, en algún momento usted ha recibido sugerencias, entre comillas, o presiones para no escribirlo. Bueno, en realidad mucho menos que las que espero recibir de acá en adelante. Digamos, nada, va a venir de todo, y es lógico que venga de todo, porque estamos hablando de muchísimos millones de dólares. 400 millones de dólares se compraron en el gobierno anterior, se gastaron en el gobierno anterior para estos barcos. Hoy, tengo fuentes muy fidedignas que me están confirmando que con el mismo astillero, el más corrupto del mundo, estamos negociando, al final ya cerrando, la compra de 4 submarinos por 3.000 millones de dólares. En la Argentina de hoy, donde la gente está muriendo de hambre, nosotros salimos a comprar 3.000 millones de dólares en submarinos al astillero más corrupto del mundo. Entonces, digamos, hay que gritar esto. Raúl, infiero que este grupo que persuadió a las autoridades de la Armada para que tomen esta decisión y luego al Ministerio de Defensa y termine siendo una decisión del presidente Macri, se mantiene en sus lugares y que la justicia no ha todavía avanzado en una causa. Saber si existe esa causa, si la justicia está investigando este hecho de corrupción. Por supuesto que sí. Claro, digamos, en la Oficina Anticorrupción yo estoy colaborando fuertemente para que este caso y muchos más que hay atrás, porque este es la punta del iceberg, pero está también todo el fraude de la compra que hizo de los barcos que hizo el INIDEP para entre el 2014 y el 2016. Financiado con dinero del BID, y cuidado porque están evaluando la construcción de uno nuevo. Claro, están evaluando la construcción de uno nuevo, y el asesor del INIDEP es el representante de ese astillero, el mismo astillero que fue el anterior. El representante y el del astillero INIDEP estatal de defensa se está asociando con ese astillero, digamos, es una tras de otra. Las lanchas patrulleras que compró el Ministerio de Seguridad en 2017 es otra vergüenza. La lancha para prefectura que compró a Israel, sí, el Ministerio de Defensa para la prefectura es otro escándalo. Por el precio que se pagó, por la forma que se hizo, y son justamente los equipos que la industria naval argentina mejor podía hacer, y la mayoría de los astilleros podían participar. Entonces, está lleno de escándalos esto, lamentablemente, de los cuales, cada vez que ocurren, digamos, muchos salimos a decirlo, pero no tienen el arraigo en la comunidad como para tener fuerza y hacer que los políticos dejen de hacer esto en nuestras narices. Raúl, yo tengo alguna historia del SONE. El SONE es el barco de investigación alemán que ahora se convirtió, que estaba a punto de ser desguazado por Alemania, ya lo había entregado, dado de baja porque ya había cumplido su vida útil, y Argentina lo compra, y ahora es el Austral, el barco de investigación del CONICET. Ese barco también me dijeron que fue un negocio fabuloso, la incorporación al pabellón argentino. Bueno, digamos, no me extrañaría, no es un caso que yo conozco. Está. No, pensé que tenía alguna información en ese sentido. No, lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero no es un caso que conozco. Demasiados temas. Ya tiene con las patrulleras. Exacto, lo de los patrulleros es muy grande, lo de los patrulleros. Ahora estamos por comprar además unos nuevos guardacostas para prefectura. La verdad que uno ya dice, a ver, ¿dónde nos la van a mandar a guardar? Porque la verdad, esa es la sensación. Lamentablemente vemos que no se aprende.
En cuanto llegó el primer patrullero, yo saqué una carta de lectora, me llamaron inmediatamente del Ministerio de Defensa, porque yo criticaba mucho el discurso de bienvenida de ese primer patrullero. Entonces me acuerdo que estuve con el Ministerio de Defensa en el Ministerio y me dijeron que compartían plenamente lo que yo opinaba, que había sido un desastre esa compra. Bueno, a los pocos meses, perdón, un año después, la misma gestión esa que me decía eso, estaba premiando al equipo que había hecho el fraude de la Armada y lo ponía a cargo de nuevos proyectos como es el buque polar para que le vamos a terminar comprando a Finlandia de una forma terrible, este barco para el NIDEF y la compra esta increíble de $3.000 millones en submarinos que está avanzando a toda máquina. Raúl, entonces, la presentación del libro... No entiendo a quién creerle, ¿vio? La presentación del libro va a ser en Capital. ¿Va a haber manera de seguirlo por YouTube para quienes estamos lejos de la ciudad autónoma o solamente es presencial? Mire, para quienes están lejos, lo que yo... En principio va a ser presencial, lo vamos a grabar, por supuesto, va a estar... se lo vamos a mandar. No sé si lo vamos a armar online, eso lo vamos a medio decidir, porque nada, es una presentación de un libro, tampoco es una conferencia. Sí. Esto. Pero sí me comprometo a acercarme en la primera oportunidad y hacer una presentación también allá en su ciudad. Y me han llamado de varios lugares que quieren que vaya y hablemos de esto, porque lo mejor que podemos hacer es hablar de estas cosas. Si el ocultamiento y la oscuridad es lo que anida la peor corrupción. Por lo tanto, esto es lo que intentamos, dar luz sobre estos casos que además ilumina a nuestras futuras generaciones, qué es lo que, por lo menos, qué es lo que no hay que aceptar que nos hagan. Raúl, hacemos la presentación en la rotonda del golf con la patrullera de fondo. Ahí está, todas las patrulleras están... En las últimas semanas estuvieron las 3 patrulleras cuando estaba la zafra de Calamar a pleno, estaban ahí amarradas en la base naval de Mar del Plata. Yo no quiero cargar las tintas ni meterme en los temas operativos de la Armada, institución que yo adoro, mi padre es oficial de Marina retirado, yo he estado siempre muy cercano, digamos, yo no quiero en absoluto hablar de la institución de la Armada en términos duros. Lo que sí, hay personajes dentro de la Armada que hacen actos absolutamente de traición a la patria. Entonces, sobre eso es sobre lo que hay que actuar. No es un problema de la institución. El trabajo del patrullaje es imprescindible. Uh-huh. Es imprescindible. La depredación que estamos viviendo hace muchísimos años es solo comparable con la depredación de la nación que hacen los malos funcionarios civiles y militares, robando el trabajo a los argentinos y los recursos a través de los sobreprecios de estas compras. Es la misma depredación. En un caso son peces y en el otro caso es el futuro de los argentinos y nuestros recursos económicos.